el jesuita indio Anthony de Melo contaba un cuento en el que hablaba de una verdadera tragedia. Decía que un hombre encontró un huevo de águila en el campo, lo llevó al corral y lo puso en el nido de las gallinas. El aguilucho fue incubado y creció entre la nidada de los pollos, y durante toda su vida el águila hacía lo mismo que hacían los pollos, pensando que era uno de ellos. Escarbaba la tierra buscando gusanos e insectos, piando y cacareando, incluso sacudía las alas y volaba unos metros en el aire como hacían los pollos. Después de todo, no es así como hacen los pollos. Pasaron los años y el águila se hizo vieja, y un día divisó por encima de ella en el cielo una magnífica ave que flotaba elegante y majestuosa entre las corrientes del aire, y moviendo apenas sus poderosas alas doradas, la vieja águila miraba asombrada hacia arriba y preguntó: ¿qué es eso?, le preguntó una gallina. Es el águila, le respondió la gallina, el rey de las aves. Dice: pero no pienses en eso, tú y yo somos diferentes. De manera que el águila no volvió a pensar en eso y murió creyendo que era un ave de corral. El águila fue creada para volar. Su majestuosidad, su velocidad, su capacidad para remontar alturas inaccesibles hicieron de ella una figura casi mítica. Como todas las aves, el águila renueva periódicamente su plumaje, razón por la cual en los Salmos es un símbolo de la renovación espiritual. Obviamente, esta renovación no tiene que ver con un mero cambio de plumaje, es decir, no tiene que ver con un cambio cosmético, ni tiene que ver tampoco con los ciclos de la naturaleza. Es una realidad interior que tiene su origen en la providencia divina y en la responsabilidad humana, y David utiliza en este pasaje una serie de participios que definen las obras de Dios que resultan en nuestra renovación espiritual. Veamos, hermanos, cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera recordarles que cada vez que tenemos la oportunidad de leer el libro de los Salmos, entramos en contacto con uno de los libros más amados por el pueblo de Dios. Sin importar si se trata del pueblo judío o del pueblo cristiano, ambos compartimos un viejo romance con el libro de los Salmos. Los Salmos representan nuestros dolores, figuran en nuestras realidades, nos hablan de nuestra esperanza y dan también consuelo y aliento a los creyentes en los tiempos difíciles. Se dice que en la ley y en los profetas Dios habla a su pueblo, y que en los Salmos Israel responde a su Dios. En ese sentido se define a los Salmos como la respuesta de Israel, como la respuesta del pueblo de Dios a su Señor, declarándole quién es Él, lo que hace y reconociendo su grandeza. Pero pronto nos topamos con textos como este Salmo 103, en el que el salmista habla de esa renovación espiritual, de ese cambio interior que la providencia divina hace posible en conjugación con el esfuerzo humano o con el deseo de agradar al Señor. Y el salmista utiliza una serie de participios que son figuras o símbolos de la obra divina. Estamos hablando del rejuvenecer del águila, y en primer lugar el texto nos enseña que reconoce mediante el perdón divino. Es claro que las leyes de la naturaleza son expresiones de la providencia divina, pero en este salmo dicha providencia cifra el trato personal de Dios mediante sus hechos poderosos, transformando espiritualmente al hombre de fe. Aunque hoy no nos hemos reunido aquí para tomar una clase de gramática, si esperamos entender el contenido de este texto, necesitamos valorar el significado de sus palabras. El Salmo utiliza 6 participios para describir los hechos poderosos de Dios, de modo que si pretendemos entenderlo, es necesario detenernos un poco en la gramática. Como recordaremos, el participio es una forma no personal del verbo que se utiliza como adjetivo sin que pierda su naturaleza verbal. El primer participio, que se convierte en nombre divino, es perdonador de iniquidades.
Cuando hablamos también, por otra parte, de la providencia divina, debemos reconocer que aunque el término no se utiliza en la Biblia, el concepto está allí. La palabra de Dios no utiliza concretamente la palabra providencia divina o providencia de Dios, pero el concepto está claramente allí. Y es la razón por la que el Catecismo de Westminster define la providencia de Dios diciendo: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por su más sabia y santa providencia, de acuerdo con el previo conocimiento inefable y el libre e inmutable consejo, su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Lo que la Confesión de Westminster está diciendo, en otras palabras, es que Dios está en el control del universo y hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Cuando pensamos, hermanos, en que se habla de Dios como perdonador de iniquidades, la Biblia nos dice claramente que Dios es un Dios perdonador. En el Salmo 86, versículo 5 y el Salmo 99, versículo 8, nos dice esto: y lo sabían bien los hombres de Dios, como Nehemías, cuando confesaba delante del Señor los pecados de la nación y apeló a ese atributo del carácter divino. Porque tú eres un Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no nos abandonaste, dice en el capítulo 9, versículo 17 de su libro. El jesuita Anthony de Melo dice que es costumbre entre los católicos confesar sus pecados al sacerdote y recibir de estos la absolución como un símbolo del perdón de Dios. Pero existe el peligro, dice él, demasiado frecuente, de que los penitentes hagan uso de ellos como si fuera una especie de garantía o certificado que les libre del castigo divino, por lo cual confían más en la absolución del sacerdote que en la misericordia de Dios. Y contaba de Perugini, un pintor italiano de la Edad Media, quien aún a punto de morir se negaba a recurrir a la confesión como una manera de garantizar su salvación o librar su pellejo, lo que a los ojos de los que le rodeaban era un verdadero sacrilegio y un insulto a Dios. Su mujer, que no sabía nada de esto, le preguntó al artista si no le daba miedo morir sin confesión, y el hombre le contestó: querida, míralo de esta manera, mi profesión es pintor y he sido reconocido como destacado en este campo. La profesión de Dios consiste en perdonar, y Él es tan bueno en su profesión como yo lo he sido en la mía, y no hay razón por la que pueda tener algún temor. Sí, no. Es decir, sí, Dios es perdonador, pero no está obligado a perdonarnos. Lo hace por su gracia, lo hace por su misericordia, y lo hace de manera cabal, lo hace de manera completa. Cuando nos topamos con la gracia de Dios, cuando descubrimos su misericordia, podemos recordar al profeta Isaías, quien dice: venid y estemos a cuentas, y si tus pecados fueran rojos como la grana, serán blanqueados como la lana, y si fueran como el carmesí, serán como la nieve. Y también dice que Dios toma nuestros pecados, los arroja al fondo del mar y no vuelve a acordarse de ellos. Así que la capacidad de perdonar es un atributo que pertenece de manera exclusiva a Dios. Solo Él puede perdonar pecados. Pero ¿de qué forma el carácter perdonador de Dios es fuente para la renovación espiritual del creyente? Es más fácil responder esta pregunta cuando advertimos lo que el pecado hace a los hombres. Debemos recordar que el término que nuestra versión traduce como iniquidades en el versículo número 3 describe a lo torcido, lo perverso, la palabra abón, y cifra torcer los caminos y la voluntad divina en una desobediencia deliberada. Pero como hemos señalado en otras ocasiones, siempre que nos topamos con los grandes conceptos de la Biblia, será mejor verlos en la vida de los protagonistas de la misma que limitarnos a definiciones y etimologías. En el Salmo 51,
el salmo por excelencia en el que David suplica el perdón de Dios, le dice: lávame más y más de mi maldad, haciendo alusión a su pecado con Bathsheba. Usted recordará la historia. Aunque aparentemente David se había salido con la suya, nadie había sabido, salvo Betsabé y ella, de lo que había sucedido. Esto ocurrió así hasta la visita del profeta Natán. Natán era un profeta de la corte, era un hombre al servicio del rey, era además su consejero espiritual, su amigo personal. Y usted recordará que llega Natán y le cuenta una parábola. Esto me recuerda a uno de mis pastores, el hermano David Guzmán, quien en alguna ocasión me dijo, creo que ya está con el Señor él, me dijo: mira, Jorge, en el ministerio vas a toparte con toda clase de gente, gente que te ama y te apoya y gente que no lo va a hacer. Dice, va a haber gente que va a estar contigo incondicionalmente. Dice, pero aún a esa gente, si tienes que decirle algo respecto a su vida y a su testimonio, tienes que hacerlo, porque no puedes convertirte en cómplice de pecados ajenos. Y si tienes que decirlo, tienes que decirlo por fidelidad a Dios y por lealtad también a su palabra. Y esto lo creía Natán, usted recordará. Dice el texto, llegó, le contó una parábola, la parábola de su propia maldad, y mientras Natán está hablando, el furor de David empieza a encenderse. Es como el carbón al que usted empieza a soplarle y empieza a avivarse el rojo de la flama. Y entonces David sentencia: ese hombre está muerto. Ese hombre es Ben-Mabed, dice, es hijo de la muerte. Está muerto y no le han avisado. Y entonces David le dice lo último que esperaría escuchar de la boca de su amigo: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Las palabras de Natán hicieron su impacto, porque no eran de Natán, eran de Dios. Y el Espíritu Santo toca el corazón del rey, y entonces escribe en uno de sus salmos: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que está describiendo aquí David es la culpa, una culpa que no solo lo acompañó durante el tiempo en que cayó su pecado, no solo lo acompañó en el tiempo en que lo confesó en el Salmo 51, sino incluso tiempo después. Hace años, hermanos, cuando nuestro hermano Bruce Kyle estaba entre nosotros, él era un psicólogo educativo, un hombre muy brillante, y siempre que nos reuníamos a tomar café me hacía preguntas que yo no le podía responder, y siempre tenía tarea. La próxima que nos reunamos voy a tratar de responderle sus preguntas. Y un día me preguntó y me dice: yo no entiendo el llanto de David cuando murió el hijo de Betsabé. Usted recordará que nace el niño, nace enfermo, y David se está muriendo, está llorando, no quiere comer. Y dice: no entiendo el llanto de David. Y le digo: bueno, pues yo no me dedico a eso, pero yo creo que la única manera de entenderlo es la culpa. Es saber, esta criatura no hizo nada y va a morir por mi culpa. Y usted recordará, cuando el niño muere, David se lava la cara y se pone a comer. Una situación difícil de entender. Bueno, David experimentó una gran opresión, la asfixia de la culpa. Sin embargo, este no era su verdadero problema. La crisis del rey era tan solo uno de los efectos devastadores de la maldad. La depresión de David era consecuencia de la mano de Dios guiándolo al arrepentimiento. Una vez que el rey volvió al Señor y confesó arrepentido su pecado, el perdón divino restauró su verdor, su vitalidad moral y emocional, y alabó a Dios diciendo en el Salmo 34: qué feliz es el hombre que ha sido absuelto de su culpa, que a quien no se le ha encontrado pecado. Feliz el hombre a quien Dios no imputa el delito y en cuya conciencia no hay engaño.
a final de cuentas pudo experimentar la bendición de la libertad que trae el perdón. El fin y el principio de un año son el espacio y la oportunidad para cambios en nuestra vida. Un año que termina y uno nuevo puede ser el marco más adecuado para la autoconfrontación, para el arrepentimiento, para la renovación. Puede ser el punto de partida de la mejor parte de nuestra vida. Regresando a nuestro asunto del rejuvenecimiento, es lamentable que en nuestra cultura se haga alusión a la vejez con meros eufemismos, porque la vejez es temida. A los ancianos se les llama adultos en plenitud. Los viejos son llamados somos llamados personas con juventud acumulada. Sin embargo, no es necesario ser muy inteligentes para descubrir que los años no nos renuevan, nos envejecen, pues aun cuando nuestros tejidos cambian periódicamente con el paso de los años, no lo hacen con la misma lozanía que al principio. Pero a diferencia de lo que ocurre en la biología, en la vida espiritual no contamos con relojes que marquen los momentos del cambio. Estos cambios pasan por el contacto con Dios, pasan con nuestra interacción con Él y con sus propósitos. Y Pablo lo decía por eso, de manera simple: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, y lo dice en la segunda de los Corintios capítulo 4 versículo 16. La renovación del creyente es moral y es espiritual, es interior y es del corazón, y tiene su motor en las obras de la providencia divina. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Estamos hablando del rejuvenecer del águila, y el texto nos enseña que rejuvenece mediante la sanidad divina. El segundo rasgo del carácter divino es que Dios es sanador. Aquí la palabra es interesante, la palabra Rofé, de donde viene Rafael, que significa o alude a la idea de que Dios es nuestro médico. David dice en el versículo 3 que el Señor es sanador de todas las dolencias. La palabra dolencia, halam, se entiende aquí como los padecimientos del alma o del cuerpo. El sustantivo es tan gráfico que es el mismo para hablar del óxido que se come al hierro expuesto a la humedad, como se menciona en Ezequiel 24:12. Dios es sanador de las dolencias físicas. En su soberanía y bondad, Él puede obrar de manera directa, o puede utilizar a los médicos también, porque la ciencia y la fe provienen igualmente de Dios, no hay ningún problema con eso. Si la fe y la ciencia tienen su origen en Dios, Él puede glorificarse haciendo su voluntad. Claramente tenemos que tendemos a desarrollar más males en la medida que envejecemos. Llegamos, decía Barbara Johnson, una comediante cristiana, llegamos a la edad en la que todo te duele y lo que no te duele ya no te funciona. Y esto es cierto. Pero algunas de las dolencias que carcomen a los mortales son de naturaleza emocional. Su riesgo de parecer pesimista. Hermanos, vivimos en un tiempo que no provee muchos motivos de alegría. Al vocabulario nuestro de cada día, formado por las palabras inseguridad, crisis, temor, hay que añadirle palabras nuevas que siguen amagándonos. Una pregunta que nos surge de este salmo es si este cántico es una expresión de gratitud personal o comunitaria, y puede ser cualquiera de las dos cosas, no hay ninguna diferencia. El Salmo 103 da testimonio de un acontecimiento personal. El Señor sacó al autor de las garras de la muerte y lo llevó a la vida. Le otorgó su sanidad y su perdón por gracia. El autor exhorta a los demás y a él mismo a autoanimarse evocando la salvación de Dios. Insta a los demás a hacer lo mismo. Es la razón por la que, comentando este salmo,
Agustín de Hipona, el pensador más grande de la antigüedad cristiana, decía: hablemos todos a nuestra alma, porque nuestra alma somos todos, debido a nuestra única fe es una sola, y nosotros que creemos en Cristo somos un solo cuerpo. Y con estas palabras Agustín reconocía que el pueblo de Dios debe unirse en la gratitud y en la expresión de culto a nuestro Dios. Pero como antes señalamos, las dolencias físicas no son las únicas a las que estamos expuestos. Las dolencias de las que habla este salmo pueden también tener dimensiones morales y espirituales. Al final de sus días, Martín Lutero, que murió relativamente joven, tenía 60 y tantos años, pero hermanos, entendemos por qué murió a esa edad. Oraba 4 horas al día. Decía que si no oraba 4 horas al día, no tenía fuerza para trabajar. Le dio a la iglesia de Alemania la Biblia, el himnario y el catecismo en una generación. La iglesia de Inglaterra tardó 200 años en tener los mismos recursos. Es decir, Lutero se dedicó a eso, escribía, enseñaba, predicaba, una vida azarosa. Y cuando estaba en sus últimos años dijo: si yo viviera mucho tiempo o más tiempo, me gustaría escribir un libro sobre las tribulaciones, pues sin ellas ningún hombre puede comprender ni entender ni las escrituras, ni la fe, ni el temor o el amor a Dios. Sí, aquel que nunca ha estado sujeto a la tribulación no conoce el significado de la palabra esperanza. Ni siquiera Cristo mismo, el Señor de la gloria, fue eximido de esta realidad, razón por la cual el profeta Isaías dijo en el canto del siervo sufriente: con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ahora resulta claro por qué San Pablo también decía: el que no perdonó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El sufrimiento es una realidad ineludible en la vida cristiana, razón por la cual el Señor Jesús decía: bienaventurados los que lloran. Pero ante esta realidad, ante la realidad del sufrimiento, Dios se manifiesta como nuestro sanador. Dios provee a un mundo como este motivos de gozo a los mortales. Era la razón por la que Karl Barth, el pensador más grande del siglo pasado entre los evangélicos, decía que el gozo es el obstinado sin embargo, porque a pesar de las circunstancias, al hombre de fe siempre le será posible encontrar consuelo, esperanza y alegría en Dios. Y será así, decía Barth, porque el gozo nace del sí de Dios a la existencia rota del hombre que vive en el pecado, la angustia, el egoísmo y las garras de la muerte. Dios es el sanador de toda clase de dolencias, pues Él mismo se identifica como tal ante su pueblo. En Éxodo 15:26 dice: porque yo el Señor soy tu sanador. Hay una tercera idea en el pasaje. Estamos hablando del rejuvenecer del águila, y el texto nos dice que rejuvenece mediante el rescate de nuestra vida. El término rescatador o redentor es un término con una historia muy larga en el mundo judío. La palabra es goel, y es la que se utiliza, por ejemplo, para hablar de Boaz, el marido de Ruth. Ruth, cuando va a la era y descubre que alguien está acostado a sus pies, le pregunta: ¿quién eres? Y él le dice: soy Ruth, tu parienta, extiende tu capa porque tú eres mi redentor. Y recuerdo una comentarista bíblica brasileña, Mercedes López, quien decía en su comentario: Noemí mandó a Ruth a seducir al viejo. Allí que se bañara, que se arreglara y fuera a seducir al viejo. Bueno, el león siempre cree que todos son de su condición. Ella fue, y esta figura está en Ezequiel. Dice: tendí mi manto sobre ti.
para hablar de la idea de amor y de protección. Bueno, en el antiguo Israel la palabra Goel describe a Boaz y describe también al vengador de la sangre, es decir, alguien que tiene un compromiso moral con su parentela. En el antiguo Israel describía a quien libraba a un familiar esclavizado, rescataba su patrimonio, vengaba a un pariente asesinado. Cuando una persona empobrecía y tenía que vender su heredad, o tenía que entregarse a la esclavitud, su pariente más cercano tenía la responsabilidad de actuar como redentor. De hecho, la historia de Ruth, como decíamos, gira en torno a la idea de la redención, razón por la cual Boaz le dijo al fulano, al pariente más cercano: el mismo día que compre la tierra de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita como mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto a su posesión. Capítulo 4, versículo 5 del libro de Ruth. Pero el nombre redentor tendría su más alta expresión en la persona y en la obra de Dios. A lo largo de la historia de la salvación, Él ha sido conocido justamente con este nombre. En el más evangélico de los libros del Antiguo Testamento, entre los capítulos 41 al 63 del libro del profeta Isaías, el Señor es llamado 13 veces Redentor, y es llamado así por medio de algunas de las más hermosas promesas que encontramos en la Biblia. Así dice el Señor: Creador tuyo, formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por el agua, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará la llama, ni arderá sobre ti, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Qué significa entonces el que rescata del hoyo tu vida? El término hebreo para hoyo, la palabra tajat, describe indistintamente un foso, un calabozo, un sepulcro, de manera que describe a todo lo que puede esclavizar, apresar e intimidar al hombre de fe. Si el Señor es mi redentor, ¿qué me puede esclavizar? Cristo cumplió la promesa divina cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor y me mandó a dar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel, y a clamar el año de la buena voluntad del Señor. Isaías 61, 1 al 2. ¿Qué me puede intimidar? El Señor mismo dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contra ti y no los hallarás, serán como nada, como cosa que no existe aquellos que te hacen la guerra, porque yo, el Señor tu Dios, quien te sostiene la mano derecha y dice: no temas, porque yo te ayudo. Isaías capítulo 41. ¿Qué me puede oprimir de lo que Dios no me pueda redimir? David sabía por experiencia propia que el Señor era su redentor, razón por la cual, ante la tragedia, el infortunio, David llegó a decir en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 9: vive el Señor, que ha redimido mi alma de todas las angustias. ¿Sabe, hermano, hermana? Algo interesante que ocurre entre los creyentes es que no es raro encontrar personas que pasan por crisis terribles de salud, familiares, económicas, y cuando por la bendición de Dios superan esas realidades, terminan diciendo: no cambiaría por nada lo que viví, porque me permitió ser quebrantado y conocer a Dios así, y ver su mano y ver su misericordia. ¿Cuántas personas pueden recordar crisis de salud
intimidantes, y después decir, pero Dios estuvo conmigo y Él sigue conmigo, así es que no cambiaré lo que viví, lo acepto en fe como parte de su voluntad y lo que tenga para mí en el futuro, sabiendo que estoy en las manos de mi Dios. Sin embargo, Dios no solo nos rescata de las grandes crisis de la vida, nos rescata también de la vida diaria, de la rutina casi inadvertida que puede convertirse en desesperanza. Nos rescata de una vida que puede convertirse en el hoyo del que habla el salmista. Jürgen Moltmann, un pensador alemán, tiene casi 100 años ahora, dice: el desesperar de la esperanza no necesita presentar un semblante desesperanzado. Puede también ser la simple y silenciosa ausencia de sentido, de perspectiva, de futuro y de objetivos. ¿Cuánta razón tenía entonces quien dijo: la verdadera prueba de la vida y del carácter espiritual de una persona no es lo que hacen los momentos extraordinarios de la vida, sino lo que hacen los periodos ordinarios, cuando aparentemente no está sucediendo nada grandioso o digno de entusiasmo? La valía de una persona se revela en su actitud ante las cosas normales de la vida, cuando no está en el escenario frente a las luces del teatro. Tuve un cuñado, fue un hombre difícil en un tiempo, no era accesible al Evangelio, pero a la larga, con el testimonio de mi mamá y de la familia, finalmente terminó creyendo. Él sobrevivió cáncer de estómago, hizo estragos en su cuerpo, pero sobrevivió. Y tiempo después estábamos hablando de esto y de que evidentemente Dios tenía un propósito para él, porque lo había dejado vivir cuando él había visto morir a todos sus compañeros en el hospital. Y él empezó a llorar y me dice: es que todo el mundo me dice que Dios tiene un plan para mí, pero no sé cuál es. Y le dije: Felipe, no tienes que convertirte en misionero, no tienes que dejar todo para irte a la India o al Tíbet a predicar. Lo que Dios quiere es que sigas siendo el mismo padre amoroso, el mismo esposo fiel, el mismo trabajador responsable, el mismo vecino querido, que siga siendo la misma persona. No solo es en las cosas grandes o extraordinarias, sino en las cosas de la vida diaria, porque debemos recordar que en el libro de Cantares se nos enseña que las zorras pequeñas echan a perder las vides. Hay una cuarta idea en el pasaje. Hablamos de la renovación, del rejuvenecer del águila, y el texto nos dice que rejuvenece mediante la protección divina. Un título más describe las obras de Dios cuando dice que es el que nos corona de favores y misericordias. En su forma verbal, el término significa coronar o colocar a alguien una corona, un casco o un turbante, aunque en sentido figurado describe la idea de rodear o de proteger. En Salmo 5:12 David dice: Señor, tú bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor, con lo que expresaba la idea de protección. Sabemos que proteger significa básicamente resguardar algo o a alguien de peligro, poniéndole algo encima o rodeándole. David entendía muy bien esto cuando en el Salmo 91 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y en el Salmo 104:7 decía: tú me cubriste, pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Debemos recordar que desde su entrada en la historia bíblica, cuando mató un gigante, la vida de David estuvo rodeada de situaciones de peligro, un sinfín de experiencias. Se convirtió en un héroe popular, inició una carrera militar caracterizada por su ascenso, pero el éxito trajo el celo y la rivalidad de los círculos de la corte y sobre todo la paranoia de Saúl. Hay personas hechas para eso.
Cuando el general Augusto Sandino estuvo en México, él había resistido la ocupación norteamericana y era imposible para los norteamericanos darle caza. Cada vez que incursionaban en contra de él sufrían bajas y llegó el momento en que definitivamente preferían mantenerse a la distancia porque iban a perder hombres. Se refugió en México y conoció al general Álvaro Obregón, que era presidente del país. Y Álvaro Obregón le preguntó: general, ¿cómo aprendió a pelear? Y Sandino le respondió: así nada más, mi general, peleando. Hay gente así. Recuerdo a Moshe Dayan, el tuerto que fue primer ministro de Defensa de Israel, quien decía que conoció un soldado que se llamaba Har Zion, Monte de Sion significa el nombre, y dice: era un hombre hecho para la tarea. Lo mandaba a una misión sin mapas y sin brújula, y el hombre llegaba y cumplía con su tarea. Dice: era un hombre hecho para la misión. Y lo mismo pasaba con David, pero su éxito trajo aparejado el celo de sus competidores y la paranoia de Saúl. Un día debemos recordar, hermanos, que David era un hombre hermoso. Era un Justin Bieber para las chicas de Israel. Y cuando volvía victorioso, decían las chicas de Israel: Saúl Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, lo que trajo el enojo del rey. Y dice la Biblia: desde aquel día no lo vio con buenos ojos. A partir de allí, David tuvo que luchar contra los celos del rey, y cuando finalmente Dios lo estableció como rey, enfrentó vecinos poderosos e incluso tuvo que lavar con sangre las ambiciones de su hijo Absalón. Pero la protección de Dios fue la constante en su vida, que no solo lo protegió de las vicisitudes, sino que incluso desde su gestación, razón por la cual en el Salmo 139 decía: Señor, porque tú formaste mis entrañas, me protegiste desde el vientre de mi madre. ¿Cuál es el escudo de Dios? Ese escudo es su amor. Dios utiliza, hermanos, en este pasaje una de sus más hermosas palabras, la palabra gracia y la palabra misericordia, para las cuales lamentablemente no existe una sola palabra española que las describa, pero hablan de la interacción de gracia, de amor y de constancia. La gracia es la fuerza del amor constante, es la constancia de un amor todopoderoso, y por su parte la misericordia viene del sustantivo que significa seno materno o entrañas, hablando de que Dios nos ha amado con un amor entrañable, como un amor que sale del mismo, que sale de su naturaleza, que sale de su ser y puede alcanzarnos hasta convertirnos en sus hijos. Hay una quinta y última idea que encontramos en este pasaje. Estamos hablando del rejuvenecer del águila, y el texto nos dice que rejuvenece mediante las bendiciones divinas. David describe a Dios como el que sacia de bien tu boca, metáfora tomada del mundo natural, concretamente de la participación en un banquete. Para espiritualizar las bendiciones de Dios utiliza esta figura. En el Salmo 65:4 David dice: seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, con lo que literalmente alude al deleite que encontraban los sacerdotes al saciarse de las porciones a las que tenían derecho. Pero David no era levita, no tenía derecho a la porción de los sacerdotes, así que habla de la saciedad del bien de la casa de Dios en sentido metafórico, aludiendo a las mejores cosas de la casa de Dios, a la santidad, a la comunión fraternal, al gozo que emana del andar con Dios. Y aunque hoy día sabemos que debemos tener cuidado con la grasa que consumimos, los hebreos creían que era lo mejor del animal.
De hecho, era una ofrenda que se consagraba exclusivamente a Dios. Y sí, cuando la grasa empieza a quemarse, produce un sabor delicioso, razón por la cual se sabía, o decía Levítico 3:16, toda grosura es del Señor, estatuto perpetuo será para vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura o sangre comeréis. En síntesis, la grosura es símbolo de la abundancia, de modo que cuando el salmista decía, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi carne tiene sed de ti, mi alma te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y grosura será saciada mi alma. El salmista pensaba en la plenitud, en la saciedad que puede encontrarse en la presencia de nuestro Dios, razón por la cual, de forma casi poética, Agustín de Hipona decía, oh cuán dulce y delicioso me resultó carecer de esos deleites que no eran sino simplezas y vanidades, pues si antes temía perderlas, ahora me alegraba dejarlas, porque tú, Señor, que eres la verdadera y suprema delicia, los echaste fuera de mi alma. Pero no solo los echaste, sino que en su lugar entraste tú que eres la dulzura soberana, superior a cualquier deleite, aunque ciertamente invisible a la percepción humana. Entraste tú, que eres más claro, hermoso y transparente que toda luz, aunque más escondido y secreto que el más grande de los secretos. Entraste tú, que eres más excelso y sublime de los hombres. Me vi libre de ambición, de gloria, de codicia, del deseo de saciar los apetitos y medios nuevos para avivarlos. Ahora solo me gusta hablar de ti, que eres mi gloria, mi riqueza, mi salvación, mi Dios, mi Señor. Agustín tuvo una buena maestra. Su madre Mónica, cuando tenía 50 y tantos años, un día le dijo, no hay nada que me una ya a este mundo. No hay ningún deleite que este mundo me pueda ofrecer. Mi único anhelo en este mundo era verte cristiano. Y vaya, qué clase de cristiano fue. Dice, ahora no hay nada que me retenga aquí. Mi único anhelo es estar con mi Señor. Como conclusión, las águilas fueron creadas para volar, los creyentes también. Es importante recordar esto para no pasar la vida comiendo gusanos, haciendo vuelos cortos e intentando cloquear como la gallina o como el águila de Anthony de Melo. Afortunadamente, Dios hace posible el vuelo de sus hijos. Es la razón por la que este salmo es una acción de gracias. Y podemos recordar también al profeta Isaías en el capítulo 40 de su profecía cuando dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero como mencionamos, la fuente de la renovación del creyente no se encuentra ni en los ciclos de la naturaleza, ni en las leyes de la fisiología, se encuentra en la gracia de Dios y en el anhelo humano de vivir buscándola. Sin embargo, así como no se puede alimentar un bebé
con la papilla hecha con las páginas de un libro de fórmulas pediátricas o con las recetas de un médico, tampoco podemos nutrirnos de simples definiciones doctrinales. No basta con conocer los nombres que Dios le da a Dios como providente, ni repetir textualmente sus significados. Necesitamos experimentar en carne propia cada una de esas realidades, y la única forma de experimentarla es mediante una relación y una entrega sincera e incondicional a Él. El fin y el principio de un año abren el espacio para nuevas oportunidades. Un año nuevo debe llevarnos al arrepentimiento, a la autoconfrontación, a la consideración de nuestros propios caminos, para dar paso a la renovación y al compromiso. Puede ser el punto de partida de la mejor parte de nuestra vida. Un pasaje hermoso, hermanos, en el que el salmista utiliza una figura casi mítica, la del águila, como el resto de las aves. Quienes han tenido pájaros en su casa saben que hay una época del año en que se ven espantosos, pierden el plumaje, no cantan, pero cuando renuevan su plumaje parece que volvieron a nacer. Dice el creyente, dice la Biblia, así es el creyente cuando se renueva espiritualmente en su comunión con Dios. Lo dijo San Pablo: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar que, a diferencia de las aves que se renuevan con las épocas del año, con los ciclos de la naturaleza, nosotros encontramos nuestra renovación únicamente en ti. Permítenos, Señor, este año vivir para la alabanza de tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Suplico a los hermanos asignados para la recolección de las ofrendas, pasen por favor.